Esta noche vamos a comenzar una serie de 2 partes, o por lo menos planeo que sea de 2 partes, llamado ¿Quién es la esposa de Mesías? ¿Quién es la esposa de Cristo? Y es mi deseo que ustedes puedan ver a través de este mensaje que hay una gigantesca diferencia entre su cuerpo entero de Cristo y la novia, y qué es requerido para eso. Entonces aquí tenemos pensamiento tradicional. Número 1, el pensamiento tradicional en este tema es que Yeshua es el novio, y en eso es donde completamente vamos a estar de acuerdo. Otro pensamiento es que la novia son todos esos que son salvados a través de la sangre del Cordero. Otro pensamiento es que todos los cristianos son la novia, y de que solo hay 2 grupos, la novia y aquellos que no son salvos. Y lo que yo les quiero someter a ustedes en este mensaje esta tarde es de que tradición y doctrina de hombre se meten en casi todo lo que creemos y en todo lo que nosotros hacemos. Esta doctrina es tan importante para que nosotros entendamos que si lo cogemos mal, vamos a coger cientos de escrituras mal en el proceso. Entonces lo que quiero poner en sus pies esta noche es el concepto de que hay tal cosa como la novia y luego esos que son los invitados de la boda. Y son completamente distintos y separados el uno del otro. Que no todo el mundo que cree en Jesús o Yeshua son la novia. No tiene que ver nada con salvación. Tiene que ver con que hay diferentes niveles de cómo Yahweh ve a su pueblo. Entonces, antes de que crucen las manos y piensen que estoy loco, les vamos a dar unos ejemplos para que sepan de una vez que hay definitivamente algo en las Escrituras digno de que busquemos y analicemos en este tema. Primero que todo, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Ellas están todas invitadas a la boda. En la actualidad, todas son la novia. Porque si conoces algo de la ceremonia matrimonial, conoces que estas 10 vírgenes representan la novia, pero son separadas en 2 grupos. Tradicionalmente esto es enseñado como los salvos y los no salvos. ¿De cuándo acá los ateos esperan por el regreso del Mesías? No lo es, ¿ok? Vamos a hablar de esto luego más adelante. También vamos a analizar la parábola de la fiesta de bodas. Abraham encontrando una esposa para Isaac. Vamos a hablar cómo es que eso se ve y cómo esto infecta estas parábolas de fiesta de bodas. Y la parábola de las 10 vírgenes, todo está construido de Abraham encontrando una esposa de su propia familia para su hijo Isaac. Y por supuesto sabemos que Abraham representa al padre e Isaac representa al hijo. Entonces vamos a caminar por esto y vamos a ver cómo trabaja esto hoy. Los siervos prudentes y los siervos insensatos. Todos son siervos, algunos son prudentes y algunos son insensatos. Y tradicionalmente interpretamos esto de insensatos como que no son salvos, pero en ningún lado has encontrado eso en las Escrituras. Yo se los voy a definir a ustedes lo que es prudente en las Escrituras y lo que insensato significa según las Escrituras. ¿Qué tal los hombres de Gedeón? ¿Cuántos se recuerdan del ejército de Gedeón? Todos eran parte del ejército de Gedeón, pero fueron separados. Algunos de ellos fueron encontrados aptos para estar en el ejército de los 300. Algunos de ellos no lo fueron. Hablaremos de eso. ¿Qué tal la herencia del primer nacido? La herencia del primer nacido, ¿qué significa eso? Significa que uno de los machos primer nacidos fue dado mucha más responsabilidad y una herencia que el resto de la familia no recibió. La recibieron, pero la recibieron a través del primer nacido. Había una diferencia en conexión ahí con el Padre. Los israelitas que entraron en la tierra y los que no. ¿Cuántos saben que habían 2 grupos de personas? Aquellos que entraron en la tierra y aquellos que no entraron en la tierra. Tradicionalmente se ha considerado como aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos. Yo les voy a someter a ustedes que las Escrituras actualmente y enfáticamente dicen lo contrario. De que todos eran su pueblo, pero gracias a la obediencia de un grupo de ellos, serían permitidos entrar a lo que más tarde iba a ser llamado la recámara matrimonial, mientras que el otro grupo era permitido de que se quedaran afuera. En las naciones, si lo quieren poner así, el millennium está construido en ese patrón por el derecho. Y vamos a hablar de esto o en esta reunión o en otro mensaje. Los sacerdotes y el resto de las tribus. ¿Ves una dicotomía entre el pueblo de Yahweh? Tienes los sacerdotes, los cuales están bien cerca a él, y luego tienes otras tribus que están desplegadas. Entonces él llama hacia él mismo un remanente. Y justo al final del día tienes a Adán y Eva. Y Adán y Eva voy a compartir al final de este mensaje que va a ser lo primordial para mostrarle a ustedes cómo la novia es separada de el resto de su pueblo.
Ok, vamos a empezar. Apocalipsis 12:17, solo un poco de texto prueba de que aquí hay algo para descubrir y a escudriñar. Y dice esto: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, esto es en la gran tribulación, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces de inmediato, sin irnos muy lejos, descubrimos que hay dos grupos de personas. Porque en la cristianidad hoy en día, creo que no se necesita un astronauta para poder entender de que aquí hay dos grupos de personas en cristianidad. Está el grupo que cree que la ley de Dios fue abolida, y luego hay otro grupo que no cree que la ley de Dios fue abolida. Entonces, este grupo en particular, el enemigo se va en contra del grupo que cree en guardar los mandamientos de Yahweh, la Torá, y creen en Yeshua también. Hay otro grupo de esos que solo creen en los mandamientos de Dios. Ok, esos son los judíos ortodoxos o los judíos que no creen en Yeshua. Eso sería otro grupo. Pero este grupo en particular es un grupo muy específico, esos que guardan la Torá y creen en Yeshua. ¿Ok? Entonces podemos ver que definitivamente hay algo para analizar, porque vemos, de inmediato podemos ver que hay una dicotomía o separación en el cuerpo de Mesías. Veamos si esto cuadra mientras seguimos estudiando. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice esto. Y dice: pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, Rabino Shaú? Él está diciendo esto. Él está diciendo que yo te he prometido, yo te he comprometido. Ok, ahora en el primer siglo tienes que entender el proceso de comprometerse. El estar prometido es lo mismo que nosotros llamamos estar comprometido. Pero el estar comprometido no es lo mismo que la realización del compromiso, lo cual es la consumación, el hecho físico de intimidad que compromete eso en el matrimonio. Entonces él dice esto, él dice: yo te he comprometido a un esposo, Yeshua, para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de devoción en Mesías. Lo que está ocurriendo en contexto es que el grupo de la circuncisión, el grupo judío, están haciendo ¿qué? Están tratando de entrar con la simplicidad que Pablo les daba de mantener la Torá a través del Espíritu de Yeshua. Salvación viene a través de fe en Cristo nada más, y comprobamos que somos salvos por lo que hacemos. Como Santiago dice, hacemos lo que él dice que hagamos. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Yahweh. Y la única palabra que existía en el primer siglo era la Torá misma. Y lo que ellos estaban haciendo era que estaban entrando diciendo: no, eso no es, tiene que tener las tradiciones de los ancianos, te tienes que circuncidar así, te tienes que poner esto, tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y estaban complicando el mensaje de salvación tan profundamente y tan decisivamente que algunos de ellos estaban alejando de Cristo y ni siquiera se estaban dando cuenta. Tú no puedes ser una novia si tú estás corrupta. Porque esto es lo que Yeshua dice. No tengo la pantalla, pero esto es lo que él dice. He venido a ti. He venido por una novia que sin qué. ¿Sin qué? Mancha o arruga. ¿No es así? Y cuando encuentras la definición de mancha y arruga, descubrirás que está conectado con corrupción. El Señor no tomará una novia que esté comprometida, mezclada o corrupta. Punto. Porque Él solamente está viniendo por una novia pura. Por eso es que toda la gran tribulación existe, amigos. Es para hacer una cosa y una cosa solamente. Es para purificar su novia. Entonces vamos a leer la parábola de las vírgenes. Entonces vayan conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 25 y resolvamos este tema de una vez por todas. Dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Ahora, y 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, solo tenían el aceite que estaba en las lámparas.
Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Versículo 5. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está bien, desempaquemos esto y analicemos esto un poco para que podamos entender qué es lo que está pasando aquí. Porque tradicionalmente se ha enseñado de que esto es sobre 5 que no son salvas y 5 que sí lo son. Vamos a ver si eso nos cuadra. Si dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas, entonces tenemos que tener cuidado de no leer más allá de las escrituras lo que insensata y prudente significa. No significa salva o no salva, significa prudente o insensata. De donde cogemos y de donde leemos más allá en esa escritura, salvo o no salva, es porque no entendemos un matrimonio judío. No entendemos un matrimonio hebreo, no entendemos la jupa, no entendemos la recámara matrimonial, no entendemos cuando dice que la puerta fue cerrada, no entendemos cuando dice tener 10 vírgenes o esto o aquello. El número 10 es el número de orden gubernamental. Esto es representacional de el cuerpo de Mesías. Para comenzar cualquier clase de congregación en el primer siglo necesitabas 10 hombres, se llamaban minión. Y esos 10 representaban el cuerpo entero del Mesías. Entonces él escoge 10 y ese número lo vamos a ver repetirse y repetirse en muchas historias en la Biblia. Pero él escoge 10 porque es representación de todo el cuerpo del Mesías. Segundo que todo, ¿cómo sabemos eso? Es porque todas son vírgenes. Esto es exactamente lo que era requerido para el novio. El novio era requerido de entrar dentro de una virgen. Entonces esto no es sobre los invitados de la boda, esto es sobre quién es la novia. Ahora, un principio de hermenéutica bíblica, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos desempacando una parábola, porque las parábolas no son uno a uno, o sea que no puedes ir por toda una parábola y hacer definiciones de uno a uno de que esto significa esto significa aquello. A lo mejor trabaje así y lo puedes hacer así, pero una parábola está diseñada para enseñar una lección alineada o principio. La lección alineada o principio la vamos a descubrir. ¿Ok? El principio mayor bajo la sombrilla es estar listos para cuando venga el novio. Lo que vamos a descubrir es qué significa el estar listos. Una cosa interesante de saber cuando el novio va a venir es que el novio por lo general viene por la noche. ¿Ok? Lo que sucede es que hay 2 hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda, los cuales van con él. Con el novio. Uno de ellos, y esto te lo pueden decir en el judaísmo, uno de ellos es como Moisés y el otro es como Elías. El representante de Moisés, él es el encargado, él es el responsable por darle las instrucciones a la novia y Elías es aquel al que ayuda al novio. ¿Ok? Entonces, es bien fascinante porque hasta en el judaísmo hoy, ellos dicen que Moisés está conectado con la novia y la novia tiene que escuchar a Moisés. Entonces tenemos hoy que Moisés escribió el principio del libro. Entonces la novia de Cristo debería estar escuchando a Moisés porque hay unas instrucciones construidas de cómo prepararse para el novio. Entonces descubramos de qué se trata todo esto. Vamos a investigar. Salmo 119, 105. Vamos a dejar que la Biblia se interprete por sí misma. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces así podemos empezar a entender lo que en verdad luz es y exactamente lo que una lámpara es. Y la palabra de Dios está conectada con una lámpara en nuestros pies. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz y camino de vida a las represiones de la instrucción. Déjenme, yo leo eso de nuevo. Porque el mandamiento es lámpara y la Torá es or, en hebreo, luz. La Torá, la ley, es luz.
En Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces cuando Yeshua está dando esto como un rabino, está hablando con judíos que conocen la Torá. Entonces él no se está inventando nada, él no está cogiendo cosas del aire, él les está hablando, usando frases, diciéndoles una parábola, usando frases las cuales están familiarizados. Déjeme leer eso de nuevo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En Proverbios 10, versículo 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Déjenme interpretar eso por ustedes. Lo que significa es esto. El sabio de corazón recibirá y hará. Es la palabra Shama, ¿ok? Él escuchará y hará lo que Yahweh dice, pero el necio de labios no lo hará. Por el otro lado, el necio escucha el mandamiento. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero no lo cumplen. La Biblia llama a esos necios. ¿Cuál es el necio mayor? Aquel que dice que no hay un Dios. ¿Te has preguntado el por qué dice eso? Porque aquel que dice que no hay ningún Dios está rechazando toda su palabra. Cuando tú rechazas su palabra no eres sabio, eres un necio. Entonces, descubramos qué es lo que el aceite es. Porque aquí dice que el aceite está en la casa del sabio. Entonces sabemos que la lámpara, la palabra es la lámpara, sabemos que la ley es la luz. Descubramos que es el aceite. Vamos a Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19 dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo ve afuera, en el medio de un campo o algo donde no haya ciudad, y mira arriba y verás las galaxias y te vas a dar cuenta qué grandioso tu Dios es. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída desde los cielos su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este es como esposo que sale de su tálamo. Entonces de inmediato está cambiando el tono temático de esto a un esposo, porque ellos saben exactamente esto que significa. Cuando un novio sale de su recámara. Cuando un novio sale de su recámara, solo una rápida clase de historia de cómo una boda hebrea trabaja. Es cuando la novia entra, viene y hace la ceremonia matrimonial, ella entrará en la recámara matrimonial hacia una habitación separada en el otro lado de la casa. Y ellos se quedarán ahí por 7 días y consumarán el matrimonio o la boda, mientras todos los invitados están al otro lado de la puerta. Ahora, en cultura latina eso no es muy popular. Nos vamos de luna de miel, ¿ok? Pero en cultura hebrea no trabaja así. Porque de donde sacamos el mejor amigo o el amigo del novio, que es lo que Juan el Bautista se llama a sí mismo de Yeshua, su trabajo era asegurarse que la boda fuera legítima, que fuera consumada. ¿Ok? Entonces cuando el novio salió de su recámara, había una gigantesca celebración. Una fiesta que ni te la puedes imaginar. Es lo que llamamos hoy la recepción de bodas. Pero no había recepción de bodas en el primer siglo durante una boda hebrea hasta después que la boda fuera consumada y hubiese prueba que ella era una virgen y que todo estuviese kosher. Ellos hacían una gigante celebración, mataban el cordero gordo y hacían tremenda fiesta. Y dice, y este como esposo que sale de su tálamo, el sol saliendo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces nos da esta hermosa foto de la tierra, el sol, las lunas y las estrellas. Es como una ceremonia. Todo el universo es una ceremonia de bodas. Y él dice, la Torá de Yahweh es perfecta. Convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón.
El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de las que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Todo un mensaje ahí, pero no presumas. El segundo en que tú presumas, estás pecando. Tienes que verificarlo todo, con la persona o con las escrituras. Pero déjenme me devuelvo porque les quiero mostrar algo. Porque hay una razón por la cual el salmista está diciendo las cosas que está diciendo. Él dice que el testimonio del Señor es fiel, los mandamientos del Señor son rectos y los preceptos son puros. Entonces tenemos fiel, recto, puros, para siempre, verdaderos y deseados más que oro afinado. ¿Sabía usted que el aceite que es usado en las lámparas, la manora en el lugar santo, es llamado, el aceite que es usado para eso es llamado de la misma manera? Son las mismas exactas palabras que son usadas para el aceite que está en el lugar santo, porque la manera que hacen el aceite para el lugar santo, para la manora, es diferente que el aceite que usaban en casa para las lámparas, porque había un múltiple y complejo proceso de hacer aceite. La primera prensa del aceite, cualquier cosa que saliera primero, eso era puro aceite de oliva. Puro aceite de oliva virgen era el aceite que salía primero. Luego ellos continúan presionando. ¿Sabes eso cómo se llama? Extra virgen aceite de oliva. Y tú pensabas que extra virgen era más puro que el primero. ¿Cómo nos engaña el mercadeo? El aceite del final se veía más verde porque tenía más aceite y los residuos de la piel y esto y aquello. Ese era el aceite más sucio. Todos ustedes son olivos, sabemos eso porque todos venimos del árbol de olivo. Romanos 11, Jeremías capítulo 11. Entonces aquí está el mensaje sobre el aceite en tu vida. Cuando tú eres presionado por Yahweh, la primera cosa que salga de ti es en verdad quién tú eres. Entonces déjeme hago la pregunta, porque esto es lo que el Padre está haciendo en mi vida. Él está permitiendo que yo sienta presión. Porque Él quiere usarme como Él lo quiere usar a usted, como luz. Pero en su tabernáculo, en su tienda, la única cosa que Él puede usar es aceite de oliva puro y virgen. Tiene que ser puro. Entonces cuando seas presionado por tu rey, o eres puesto en una situación o circunstancia, ¿cómo es que tú reaccionas de inmediato? Porque eso es en verdad quién tú eres. Si ven como yo reacciono en privado a una circunstancia, a lo mejor sea diferente como yo reacciono en público, porque yo sé intelectualmente que yo tengo que actuar santo. Estoy supuesto a hacer la cosa correcta. Entonces hago la cosa correcta. Pero eso no es lo que Yahweh vio. Lo que Él vio fue antes de que yo hiciera la cosa correcta, lo que mi corazón dijo. Y mi corazón no quería hacer lo correcto. Yo solo hice lo correcto porque era lo correcto de hacer. Y en algún punto hay alguna justificación por eso. Pero al final del día, en el día del juicio, yo voy a ser juzgado por lo que tengo aquí. No lo que hago. Necesariamente. ¿Hace eso sentido? Lo que haces con tus manos tiene que ser igual a lo que sientes con tu corazón. Entonces yo creo que la pregunta es para todos los que están aquí hoy, ¿es tu aceite digno de ser quemado en el tabernáculo? ¿O es tu aceite digno de ser quemado en casa? Los dos dan luz. Uno es puesto en el lugar santo, la recámara de bodas. La otra está fuera del campamento. Igual tienen luz. Y vemos esto por todo lado en las Escrituras. Continuemos. Mateo capítulo 6, versículo 22. Quiero sacar esto, quiero hacer una conexión. Donde quiera que esté. Sí, el precepto de Yahweh es puro, que nos alumbra los ojos. Hace que tus ojos alumbren, te muestra. ¿Alguien se recuerda qué letra hebrea eso es? La letra Ain.
En su pictograma antiguo es un ojo y significa tener visión espiritual, poder ver espiritualmente. ¿Cómo ves espiritualmente? Dice aquí, conoce la palabra de Yahweh y te iluminará tus ojos. Entonces esto es conexión, conectado con Mateo capítulo 6, versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo, ya determinamos que la lámpara es ¿qué? La lámpara dice que es su palabra o los mandamientos. Entonces la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, ahora que definimos los términos, lo que esto en verdad está diciendo es la palabra, la Torah del cuerpo es encontrada en los ojos. Si tus ojos son buenos y ves apropiadamente, tu cuerpo entero estará lleno de los mandamientos, porque luz es llamado a los mandamientos. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Yeshua dice que yo soy, la luz del mundo. Y yo, él dice en primera de Juan o Juan 1:1, en el principio la palabra era con Dios y la palabra se hizo carne. La palabra, la lámpara, la luz vino al mundo. Si bendecimos todas estas cosas, estos diferentes modismos que tenemos, pero no son modismos, son realidad. Él sabía exactamente lo que decía. Él era la palabra, la Torah hecha carne. Entonces cuando la Torah, la palabra, el mandamiento está escrito en tu corazón, no es solo un simple dicho divertido. Lo que tenemos que averiguar es qué es lo que significa. Porque hasta en este movimiento, la gente dice, yo creo en Torah, ¿estás seguro? Compruébalo con lo que haces. ¿Qué sale de ti cuando estás en frustración? ¿Estás seguro que tú sigues la Torah? ¿La lámpara? ¿Eres tú una luz o creas tú oscuridad? ¿Cuál es el fruto que sale de tu vida? Jeremías 8:8 dice esto. ¿Cómo dices nosotros somos sabios? Porque recuerden, el punto de ir por todo esto es por las 10 vírgenes, las insensatas y las prudentes. Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Entonces vemos que sabiduría está directamente conectada con mantener la palabra de Dios apropiadamente. Proverbios 18. El sabio de corazón recibirá mandamientos, mas el necio de labios caerá, como mencionamos más temprano. Entonces ahora, cuando volvemos a la parábola de las 10 vírgenes, podemos leer esto diferentemente. Y podemos encontrar la verdadera interpretación, la cual fue determinada allá en el primer siglo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, el cuerpo entero de Cristo, que tomando sus lámparas, la palabra de Dios, salieron a recibir a Yeshua. 5 de ellas eran prudentes. ¿Qué significa qué? Ellas aceptaron e hicieron los mandamientos de Yahweh. Era parte de sus vidas. Y 5 eran insensatas. Ellas no aceptaron los mandamientos de Dios y ellas no los guardaban. Las insensatas tomaron la palabra de Dios, pero no tomaron aceite. ¿Saben a qué está conectado esta escritura? Tienen una forma de santidad, pero niegan su poder. Tienen la palabra de Dios enfrente de ellos, pero no la dividen correctamente. Como la escritura que leímos en la pantalla previa, son insensatos. ¿Qué sabiduría es la que tienen de tener la palabra de Dios, pero negar su poder? El poder de Dios es encontrado en las cercas. El poder de Yahweh es encontrado en el hecho de que cuando hacemos lo que Yahweh dice, Él nos bendice a nosotros y nos capacita por el Espíritu. Lo que yo quiero descubrir es eso cómo se ve. Porque ahora mismo esas son declaraciones estáticas las que estoy haciendo. Y yo no creo que tenemos tiempo en este mensaje, pero en el próximo mensaje quiero pasar tiempo oyendo por cómo es que en verdad se ve el ser la novia. Y tardándose el novio, y por el derecho esto es un mesiánico, profético y finales tiempos, profecía, escritura, que nadie quiere discutir. Porque lo ven como una parábola.
Lo que yo le quiero someter a ustedes y se lo quiero someter a toda persona que estudie profecía es de que hay una sola variable que ellos no ponen dentro de sus números. Hay precedencia de demora. Significando que Yahweh no tiene que volver. Cuando tú pienses que Él va a volver o cuando los números muestren que Él está supuesto a regresar. Yahweh puede demorar porque el novio se puede tardar. ¿Sabes cuántas veces en Escritura que Yahweh ha retrasado un juicio basado en un profeta a pedirlo? ¿No fue el sol retrasado? Científicos dirían que esto es imposible. No puede retrasar el sol. Yo no sé cómo ocurrió, pero ocurrió. Entonces la matemática fue vencida. Yahweh cambia su mente. Él ha cambiado su mente múltiples veces basado en un pedir justo. No te sorprendas cuando los expertos de profecía digan Yahshua va a estar aquí y va a estar allá, aunque la matemática cuadre, y él decida retrasarse porque su novia no está lista. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todo el cuerpo de Cristo se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque era obvio que él había llegado. Y las insensatas, aquellas que no tenían suficiente aceite, las insensatas, las que no absorbaron los mandamientos y la luz, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, enséñanos qué significa ser santas, estamos reconociendo que estamos en un gran problema, no vamos a tener suficiente luz, suficiente palabra de Dios. Y las prudentes respondieron, lo siento, no va a haber suficiente para más de nosotros, más bien vayan a los que venden. ¿Los que venden son quién? Los maestros de la Torá, esos que enseñan la palabra de Dios en su plenitud, o aquellos que venden el aceite. Y comprar para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Esto se vuelve una parte crítica. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces finalmente se prepararon. Y ellas fueron a abrir la puerta. Fueron a tocar la puerta. Ahora aquí está lo que es increíble. Tú no haces eso en una boda hebrea. Cuando la puerta es cerrada y la novia se entra con su novio, no debe haber nadie. Debe haber alguien parado en la puerta para asegurarse que no sean interrumpidos. Pero las vírgenes estaban muy desesperadas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, esto ha sido interpretado como que ellas no son salvas. Yo les voy a someter que eso para nada es lo que eso significa. De que tú puedes conocer a alguien íntimamente. Yo conozco a mi esposa íntimamente. Un esposo conoce a su esposa íntimamente. Hay una palabra diferente en griego para eso. Y luego está te conozco, significando que eres parte de mi familia. Pero no estás íntimamente conectado a mí. Tú eres mi sangre, eres parte de mi familia, pero yo no te conozco como conozco a mi esposa. Apártate de mí, tú no estás permitida en esta habitación. Esto es para mi esposa y para mi esposa solamente. Yo no te conozco de esta manera. ¿Hace eso sentido? ¿Un poquito? Ok. Entonces vamos a movernos a otra parábola diferente. Mateo capítulo 22, unos cuantos capítulos atrás. Y veamos si podemos aprender algo aquí. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y por supuesto él está hablando del Padre y Yahshua. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo a decirle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labraza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los cuales son los profetas por el derecho, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enfureció. Ahora aquí está lo que es interesante, antes de que entremos a la furia del rey, es de que estas son las personas de Dios. Él está mandando a los profetas a su gente. ¿Y qué fue lo que hicieron la gente? Matar profetas. ¿Ven cómo las ovejas se comen entre ellas mismas? No es de los ateos o de los no creyentes los que nos tenemos que preocupar. Ellos no reducen la velocidad de la palabra de Dios.
Es la gente que claman ser creyentes, que bajan la velocidad y hay veces hasta paran el mensaje de la palabra siendo esparcido por esta tierra. Por estar matando los profetas. Entonces el rey estaba furioso y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, ambos buenos y malos. Eso está interesante. Entonces los buenos y los malos. Ahora en hebreo eso no significa salvo y no salvo. Significa esos que siguen la palabra y esos que no siguen la palabra. Y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo probablemente voy a desempacar esto la próxima semana con todo esto del lloro y crujir de dientes, porque debemos entender este modismo, porque inmediatamente asumimos que la hora está en el infierno, por lo que hay lloro y crujir de dientes. Pero no reconocemos que esta frase es usada múltiples veces y en múltiples contextos, y una está en Sheol, lo cual es simplemente el lugar de sostener a los malvados y a los justos hasta la resurrección de los justos y la resurrección de los no justos al final del reino de los 1000 años. Y cuando la gente cuando mueren y cuando van a descansar a Sheol, como la escritura dice, o a Hades, no es un infierno ardiente, es un lugar de espera. Y si usted estuviese ahí y supiese que no fuese a estar para la resurrección, usted estuviese llorando y crujiendo sus dientes. Entonces, solo porque usted escucha llorar y crujir de dientes no significa que están en infierno ardiente. Simplemente puede significar que ellos están bravos o enojados, que se perdieron de su destino o se perdieron la invitación. Continuemos en Mateo 7:21 y vamos a hablar de una escritura muy famosa. Y yo les voy a someter algo muy diferente a ustedes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos una y otra y otra y otra vez. Él dice: esta es mi voluntad, que hagas lo que mi Padre te dijo que hicieras. Y estos son los que aman a Dios. Primera de Juan capítulo 5. Esos que guardan sus mandamientos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practican el no guardar la Torá. Ahora, lo que es interesante es que leemos más allá en esta escritura y decimos: lo más seguro los mando al infierno. Estos son personas que no son salvas. Eso no es lo que dice. Dice: muchos de su pueblo, porque eso es lo que se entiende, me dirán a mí en aquel día: nosotros profetizamos en tu nombre, significando que profetizaron de parte de Dios. ¿De cuándo acá un no creyente tiene un don de profecía? Están profetizando en su nombre, están sacando demonios afuera en el nombre de Yeshua y están haciendo muchos milagros y maravillas en su nombre. Pero tienen un solo elemento que les hace falta en su caminar. Les hace falta la bella Torah. No están siguiendo lo que les dijo que hicieran. Entonces lo que están haciendo es que están persiguiendo los dones del Espíritu. No hay ninguna duda, eso es una cosa poderosa. Es llamado adorarlo a Él en espíritu. Pero están negando el poder que el Espíritu tiene últimamente en una vida, lo cual es encontrado en verdad. Entonces tienen una forma de santidad, pero niegan su poder. Algunos dicen: un momentico, levantar gente de los muertos, eso es poder. No, eso no es poder. Un momentico, milagros, eso es poder, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es más poderoso? ¿Levantar a alguien de los muertos? ¿O restaurar un matrimonio? ¿Qué es más difícil de que Yahweh haga hacia tal cosa? ¿Sanar a alguien, su cuerpo físico, o el librar a un hombre de pornografía?
Señoras y señores, ese es el poder de Dios de cambiar al hombre desde adentro, de lo que Él está hablando. El seguir la ley o los mandamientos de Yahweh te guía a verdadero poder, porque te cambia desde adentro. No solo en lo externo o un cambio sencillo, pero un cambio verdadero de corazón. Pero antes de que se enojen conmigo algunos de ustedes que están viendo, si alguien te mandó este mensaje, voy a definir esto en la parte 2. Porque no estoy diciendo que si tú eres un creyente en Yeshua, tú crees en Jesús, que tú no estás guardando la Torá. Ni siquiera he definido eso todavía. Entonces no tiren piedras todavía. Porque creo que a lo mejor entramos en shock cuando en la actualidad definamos lo que todo esto significa. El camino estrecho, Lucas capítulo 13, vengan conmigo por favor. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, o de dónde eres. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia. Escuchen esto, escuchen lo que está diciendo. Comimos y bebimos en tu presencia. Y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Los transgresores de la Torah, los transgresores de la ley otra vez. Allí será el llanto, esto es clave. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados afuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros y el primero, y hay primeros que serán últimos. Lo que les quiero señalar es lo siguiente. Va a haber dentro del reino de Dios. Esto en verdad que va a ser controversial. Y también va a haber afuera del reino de Dios. Y cuando yo les desempaque esto en la próxima enseñanza van a descubrir que el reino de Dios en la tierra es un poco diferente a lo que te han dicho. Porque cuando la Jerusalén, la ciudad baja, es la tercera parte de los Estados Unidos en tamaño, es llamado la novia. Y aquellos los cuales estén adentro de la ciudad o adentro del reino, cerca del esposo. Aquellos que están afuera de la ciudad o afuera del reino. Vamos a tener que descubrir si eso significa no salvos o invitados de boda. Porque solo la novia es permitida de estar adentro de la ciudad. Yo sé que no estoy siendo justo del no ir por todo esto de una vez, pero estuviéramos aquí por 2 horas más. Lo único que quiero mostrarles esta noche es de que hay la novia y luego están los invitados de boda. Si tú crees que todo el mundo que cree en Jesús es la novia, tenemos un gigantesco problema. Porque ahora tenemos cristianos que creen en Jesús, que son la novia, y luego hay otro grupo entero de personas que son parte de la boda, llamados los invitados de boda, y nadie más puede entrar. Entonces, ¿quiénes son los invitados? En verdad tenemos que descubrir esto. Y la manera que vamos a descubrir esto al final del día es yendo a Génesis capítulo 24 y leyendo sobre esta historia. Abraham era viejo, entrado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, significando, tú no vas a tomar una novia para mi hijo de no creyentes. Recuerden por el derecho de donde cogemos esta parábola, si no estás familiarizado con historias bíblicas y de lo que estoy hablando aquí. Es de que recuerdas cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac.
¿Ok? Y después Dios dio un sustituto con la cabra que estaba enredada en el árbol. Está bien, eso es una sombra de que Abraham representa al padre e Isaac representa al hijo. Entonces en eso y continuando en ese modo de que Abraham representa al padre e Isaac representa al hijo, nos encontramos aquí en la esposa para Isaac. Entonces él dice, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Entonces sabemos que Isaac representa a Jesús, Yeshua. Y Dios le está diciendo a su siervo, lo cual es Eliezer en realidad, pero él no menciona su nombre en todo esto porque está conectado con el Espíritu Santo. El siervo es el Ruach HaKodesh. Entonces Yahweh manda a su siervo para que fuera a su familia, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, e encontrar una esposa entre ellos. Él va a sacar a la esposa afuera, de entre su gente. Porque hay una diferencia entre ser una de las tribus de Israel y ser un levita. Los levitas eran permitidos entrar adentro del tabernáculo y el templo. El resto de las tribus no podían, porque había una santidad. Ellos eran separados. Recuerden la base de la montaña Sinaí. ¿Cuál era su plan original? Él dijo, yo quiero que todos ustedes sean un reino de sacerdotes. Yo quiero que todos ustedes sean la novia. Pero ustedes me han mostrado por sus acciones hoy que ustedes no son capaces de ser santos y separados. Y porque la tribu de Leví han decidido de separarse ellos mismos, ellos han escogido de ser la novia. Si ven, Yahweh nunca los escogió. Ellos escogieron el ser separados. Entonces él solamente se puso de acuerdo con sus acciones de que tú eres la novia. Yo te voy a permitir que te acerques a mí y me sirvas a mí en el templo. Entonces cuando Pablo dice, los he traído a ser sacerdotes, yo quiero que sean sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. Pero ¿sabía usted que un sacerdote podía ser descalificado de su servicio y despojado de su vestimenta sacerdotal y hecho como un israelita regular? A lo mejor no salvo, pero tú debes ser santo para venir delante de tu Dios. Y tenemos que descubrir eso que significa. ¿Cuántos recuerdan los dos hijos de Aarón? Nadab y Abiú eran sacerdotes. ¿Por qué los mató? Porque mezclaron lo santo con lo profano. Y Yahweh dijo que eso era fuego profano y los mató. Debemos ser sacerdotes y dignos de nuestro llamado como la novia. ¿Tú quieres ser la novia de Dios? Más vale empieces a actuar como la novia y más vale empieces a conocer cómo se ve. Porque en la Biblia hace un paralelo de 1 a 1 de lo que una novia es y de lo que un sacerdote es. Son idénticos. Lo que se ponen, se hace estudiado a un sacerdote, a lo que dicen y a lo que hacen, y a cómo actúan y cómo piensan. La novia es igual a el sacerdocio levítico, porque todos estaban supuestos a ser la novia en la base de la montaña Sinaí, pero solo una de esas tribus fue escogida. Entonces en Génesis 24, sin leer toda la historia para salvar tiempo, nos damos cuenta que Abraham dice, yo quiero encontrar una novia para mi hijo Yeshua. Isaac, ve a donde mi gente e encuentra una novia. No hay forma de darle vuelta. Todos esos que creen en Yeshua no son la novia. La novia es sin mancha o arruga. ¿Y cuántos saben que tú puedes creer en Yeshua y tener muchas arrugas? Pero el día en que Él se aparezca por su pueblo, por su novia, ella será perseguida como una virgen no contaminada por el mundo. Ella no ha de estar con otro hombre, otra doctrina, otro credo. Ella ha de haber seguido a Yahweh perfectamente. ¿Significa eso sin pecado? No, significa pura. Ella lo siguió a Él de la mejor manera que pudo, de acuerdo a la definición de Él de pureza. Para resumirlo todo, en esta parte 1 de esta enseñanza lo que quería compartir con ustedes era esto, es que hay un muy significante malentendido de quién la novia de Cristo es. Porque todos hemos sido enseñados que la novia es, tú crees en Jesús y eres salvo, estás adentro, eres la novia. Y en el mal entender quién la novia es, hemos malentendido cuáles los requerimientos de la novia son. Porque ahora hemos tomado los requerimientos de la novia, los cuales están supuestos a ser conectados con el sacerdocio, y lo hemos hecho salvación, de que si solo aceptas a Jesús en tu corazón,
Tú eres la novia, no hay ningunos requerimientos de preparar. Ninguno, cero, nada, solo creer en Jesús y estás adentro como la novia. Entonces mucha gente, y por este malentendido de esta doctrina, están malentendiendo lo que el reino de Dios es. Y hasta cómo entrar al reino de Dios. Y lo que salvación en verdad es. Y qué significa estar en el reino o fuera del reino. Entonces la gente dice, hombre, yo solo quiero llegar al cielo. Voy a alabar al Señor cuando llegue ahí. ¿Estás seguro? Porque hay una gigantesca ciudad. Y tú quieres estar afuera en la oscuridad o tú quieres estar adentro donde está la luz. Yo no sé cómo todo trabaja, pero lo vamos a desempacar. Pero una cosa que he descubierto en mis estudios hasta ahora es que este malentendimiento de esta doctrina está directamente conectado con todos nuestros malos conceptos de lo que significa ir al cielo, entrar en el reino de Dios y el cómo se ve eso por eternidad. Mateo capítulo 7 dice que no todo aquel que me diga mi Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Solo aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? Él dijo, yo no he venido a destruir la Torah, yo vine a cumplirla. Y cualquiera que enseñe que la ley de Dios fue abolida será menor en mi reino. Lo que yo les quiero someter es esto. Lo que tenemos que descubrir es cómo eso se ve. Porque todos no reciben las mismas alas cuando lleguen allá. ¿Cómo se ve menor en el reino de los cielos? ¿Y está usted seguro que usted va a estar bien con ser menor? Porque estamos asumiendo que todos vamos a llegar ahí, todos recibimos nuestras alitas y nuestras arpas. Y menor significa, tú sabes que solo recibes una sola comida en el día. Déjenme les pinto un dibujo a ustedes que a lo mejor les puede hacer sentir un poco diferente. Yo los invito a mi casa para una cena. Vamos a hacerlo mucho más significante. Tú eres invitado a la casa de Yeshua para la fiesta de Sukkot. Un gigantesco día de gracias. El pavo está en la mesa. Todo está listo. Y tú eres invitado. Pero como tú eres menor y no hay más lugar en la mesa, porque aquellos que están en la mesa son los que son más cercanos a él, tú eres ofrecido un lugar en la planta baja, en el sótano, en una mesa en un rincón, allá solo. Puedes escuchar los invitados, puedes oler el aroma, pero no se te es permitido de sentarte en su mesa. Eso es menor en esa casa. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero solo llegar allá. Yo no quiero ser menor en el reino de los cielos. Yo quiero estar cerca de mi rey. Yo quiero ser la novia. Y vamos a descubrir la próxima semana cómo es que la novia se ve. Olvídense de todas las otras cosas que alguna vez has aprendido sobre la novia. Vamos a dejar que las escrituras nos enseñen cómo ella se ve. Porque les puedo asegurar que a lo mejor es un poco más diferente de lo que ustedes piensan. A lo mejor va a ser diferente de lo que tú aprendiste en tu dominación antigua y yo probablemente le puedo garantizar que es un poco diferente de lo que usted ha aprendido adentro de cuando entraste en Torah. Porque nosotros todos hemos caído cortos a la gloria de Dios. Cada uno de nosotros vemos por un vidrio opaco. Entonces esos que se orgullecen de decir yo soy la novia, a lo mejor se den cuenta en el día del juicio que no son la novia. Oremos. Padre, gracias te doy por enseñarnos a nosotros quién tú eres y qué requieres de nosotros. Padre, yo oro que tú, por favor, despiertes a tu novia para que te siga. Para tener tu ley, tu palabra, tus mandamientos como una luz en nuestros pies. Pero Padre, al mismo tiempo enseñándonos qué significa el hacer eso. ¿Qué significa? Enséñanos verdaderamente a ser la novia, Padre. No solamente en teología, no solamente en hacer lo que pensamos que debemos estar haciendo, pero en actualidad haciendo lo que debemos estar haciendo. Purifícanos, quítanos las manchas y las arrugas. Ve en los rincones oscuros de nuestros corazones. Muéstranos en verdad quién somos. Y Padre, prepáranos. Y hasta entonces te pido que demores tu regreso, porque tu novia no está lista.
Nosotros simplemente no estamos listos. A duras penas caminamos. Y tú nos pides que corramos una carrera. Padre, solo te adoramos y te agradecemos por el ministerio de tu palabra. Padre, si ha salido algo de mis labios que no viene de ti, te pido que lo tumbes al suelo. Pero Padre, si algo de lo que he dicho sí viene de ti, te pido que toques los corazones de esos que dejen de comprometer tu palabra y de que sean una esposa digna de volver a casa. Amén y amén.